Hey tú, ¿sabes cuál es el trastorno neurológico más común en menores de 5 años? Así es, la convulsión febril. Aquí vamos. Bueno, la convulsión febril como tal es un episodio convulsivo, una crisis que se va a presentar entre los 6 meses a 5 años de edad. Hasta 6 años en alguna literatura van a encontrarlo así. Y se caracteriza por una elevación de la temperatura por encima de los 38 grados centígrados. Estos niños no van a presentar una alteración neurológica previa, no van a presentar una crisis febril previa, no tienen una alteración estructural o una infección del sistema nervioso central, o sea, una meningitis, un trauma craneoencefálico, infecciones parasitarias o un desequilibrio metabólico como tal. Va a tener una prevalencia de un 4 a 5%. Generalmente se presenta más en niños que en niñas, en una relación de 1.6 a 1 aproximadamente. Y generalmente se presenta entre los 17 a 22 meses. Hay un punto medio, sería los 18 meses. Bueno, la etiopatogenia. La convulsión febril no tiene una causa definida como tal, sino múltiples factores que van a estar asociados. En el aspecto madurativo vamos a ver que tienen una inmadurez de los mecanismos termorreguladores. Tienen una apoptosis del exceso neuronal, tienen una mielinización progresiva y tienen un incremento de la complejidad sináptica. Esto los predispone al desarrollo de una convulsión febril. Ellos también tienen un desbalance entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Tienen un desbalance entre los neurotransmisores, ya que la hipertermia produce una disminución de los receptores GABA, que inclina la balanza hacia los neurotransmisores excitatorios, que los inclina más hacia este tipo de conversión. Bueno, tenemos una correlación en la parte infecciosa, infecciones virales por virus neurótropos, como el virus del herpes tipo 6, de la influenza, están muy presentes en este tipo de convulsiones. La parte genética, hay una predisposición mayor en gemelos monocigóticos, de hasta un 53%. En relación a los disigóticos, que es casi como de un familiar de primer grado, que en los gemelos disigóticos llega hasta un 18%, y en los familiares de primer grado, pues hasta un 15%. También hay una parte genética, un componente genético de por lo menos unos 5 genes relacionados a ese tipo de convulsiones, que los pueden ver acá. Tenemos que tomar en cuenta este tipo de factores que pueden estar presentes y nos tienen que hacer pensar que este niño pues está más predispuesto a una convulsión febril, que sería una hospitalización prolongada durante el periodo neonatal, por la razón que ustedes quieran, pero está hospitalizado. Un desarrollo psicomotor lento, retardos en el habla, en la caminata, antecedentes familiares, los que les decía antes, que hayan presentado un episodio febril, un episodio de convulsivo febril. La asistencia a la guardería también está relacionado por la exposición a los agentes patógenos que pueden estar entre los niños. Con un factor tenemos hasta un 6 a 10% de probabilidad de una crisis febril, y con 2 o más hasta un 28% aproximadamente. Y pues también la vacunación con el DPT, la difteria, pertussis y tétanos, o la triple vírica, o incluso ahora hay una cuádruple vírica con sarampión, rubiola, parotiditis y implementación para la varicela más, con la cuádruple, ha estado bastante relacionado a este tipo de convulsiones febriles. ¿Ya? ¿Debemos asustarnos? ¿Debemos restringirlos? No como tal, porque son benignas, que lo vamos a ver más adelante. Sarampión, rubiola, parotiditis y implementación, podemos clasificarlas en dos tipos: convulsiones simples o típicas, o las atípicas. Las simples o típicas van a ser las que van a ocupar el mayor porcentaje, en un 60-70%. Sus características son muy fieles al concepto: entre los 6 a 5 años, sin patología neurológica de base, sin crisis febriles anteriores, en las primeras 24 horas de fiebre, generalmente el 21% es en la primera hora y el 50 y tantos por ciento es hasta las 24 horas de fiebre, y una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Van a ser generalizadas. Esta es una característica muy importante. Generalizadas. Van a ser tónico-clónicas o tónico o atónicas. Van a durar menos a 5 minutos
con un postcrítico corto menor a 15 minutos. El postcrítico tenemos que es pues, el periodo posterior a la crisis febril, a la crisis convulsiva, que está caracterizada por una alteración de conciencia, pueden tener confusiones, cefaleas y demás, sin focalidad neurológica. Es muy importante esa parte, tómenlo en cuenta. Y las atípicas, bueno, las típicas pudieron ver el dibujito anterior, pues, así como tal. En las atípicas, bueno, no pude encontrar un dibujo exacto, pero la imagen referencial del cerebro afecta una parte, por eso son focales. Y ahí se caracterizan por que van a tener una afección focal, una desviación ocular o una alteración motora, pero asimétrica. Pueden tener o no una generalización secundaria, o sea, pueden volverse generalizadas, son más prolongadas, mayor a los 15 minutos de su postcrítico, pueden presentar una paresia posictal de Todd. Esta paresia posictal de Todd es prácticamente una disminución de la fuerza muscular en un sector, generalmente es en los miembros, y pues puede durar desde minutos hasta horas. O incluso algunos dicen hasta 10, pero es muy poco frecuente, un 0.4%, y pueden ser recurrentes en las primeras 24 horas. Algo que es muy importante es que estas generalmente son más propensas a progresar a un estatus convulsivo. Entonces ya tenemos estos dos tipos de convulsiones febriles. Incluso hay una tercera para algunos, que son las convulsiones febriles plus, que se caracteriza por presentarse en menores de 6 meses y mayores de 5 años. Bueno, pero en cuanto a la evaluación de la crisis febril, una vez que el paciente viene y ya sea que esté convulsionando, ¿no? Dicen, ha tenido convulsiones y estaba con fiebre. Entonces tenemos que evaluar, ¿realmente fue una convulsión febril? ¿Cómo fue su convulsión? ¿Si fue focal o fue generalizada? Tenemos que evaluar todo eso para ver si vamos a hacer una evaluación con análisis de sangre, o valorar necesidad o no de punción lumbar, neuroimagen o electroencefalograma. ¿Ya? Ok, la historia clínica es muy importante, es el pilar principal en cuanto al diagnóstico. Tenemos que saber si fue o no una convulsión febril, porque es un diagnóstico de descarte. Tenemos que pensar en otras patologías que hayan podido causar este tipo de convulsión. Por ejemplo, ingestión de órganos fosforados, una intoxicación medicamentosa, una alteración metabólica, no sé, porque ha presentado un desequilibrio hidroelectrítico tremendo, que haya tenido el diagnóstico de epilepsia y ha segregado eso, la fiebre, y haya convulsionado, que haya manejado mal sus fármacos, que se haya olvidado, que haya presentado un golpe, un trauma, o que tenga una infección del sistema nervioso central. Todo eso tenemos que indagar, ver si sus antecedentes, hacer un examen físico general y neurológico para indagar la posible causa de esta convulsión y recién plantearnos si fue o no una convulsión febril. Bueno, llega el paciente, le hemos hecho la anamnesis correspondiente, le hacemos o no examen de sangre. Hay que tomar en cuenta ciertos criterios, no se le hace a todo mundo. La edad recomendada para hacerlo es menor a 6 meses por posibles cuadros que son más propensos en menores de edad, y además que la sintomatología, el cuadro clínico puede ser ausente o poco claro en estos pacientes. Lactantes de 6 a 12 meses no vacunados que puedan presentar infecciones que contemplan su esquema de vacunación. Temperaturas menores a 38 grados centígrados, ya que igual pueden presentar convulsiones, pero hay que ver si realmente fue secundario a la fiebre o fue por otra causa. Tratamiento antibiótico previo, ya que pueden enmascarar el cuadro en cuanto a infecciones del sistema nervioso central. Crisis recurrentes o después de las 48 horas que nos podrían presentar, que nos podrían hacer pensar en un trastorno neurológico ya establecido, o en algún tipo de convulsión febril u otro tipo de convulsión. Y bueno, punción lumbar le hacemos, igual, tomar en cuenta estos criterios. Signos de infección del sistema nervioso central, o sea, presenta rigidez de nuca, presenta signos de Kernig-Rosinsky, tiene una fontanela bombada en un lactante menor. Si sí lo presenta, pues sí, entonces ya cumple este criterio. Lactantes menores a 18 meses con esquemas de vacunas incompletos, sí, pues porque están más propensos a infecciones. Tratamiento antibiótico previo, porque decíamos que pueden mezclar el cuadro, estatus febriles,
y alteración prolongada del nivel de conciencia. Entonces sí, hacemos en esos casos para hacerle una tomografía o una resonancia magnética tenemos que tomar en cuenta estos criterios que son muy parecidos a los anteriores. Sospecha de causa estructural, ya sea que haya presentado un antecedente de un trauma o un antecedente de una infección por mucho tiempo, que presente focalidad neurológica, una alteración de conciencia prolongada o un estatus febril. Sí tenemos que buscar la causa. Tenemos que en esos casos sí hacer una tomografía o, si está en nuestro medio y alcance, la resonancia magnética. El electroencefalograma le hacemos, no está recomendado. En una convulsión febril como tal, no está recomendado hacer un electroencefalograma porque no nos va a predecir, no nos va a dar un pronóstico de un desarrollo posterior de epilepsia o que presente convulsiones febriles recurrentes a la larga. Si lo hacemos, van a presentarse alteraciones, pero nos pueden confundir y no nos van a servir para una conducta terapéutica. Ya, en cuanto a tratamiento, tenemos dos posibles entornos: un extrahospitalario y un intrahospitalario. Si es una convulsión febril simple, que dura menos de 5 minutos, que son generalizadas, que no tienen foco neurológico, tienen un postcrítico corto, pues estas recomendaciones son más que suficientes. Tenemos que es ponerlo en posición de seguridad, no poner nada en la boca, no provocar al vómito, proteger su cabeza, medir cuánto está durando la convulsión, no moverlo a menos que sea realmente necesario, que esté en una situación de peligro. Podemos aflojarle la ropa. Esto es lo que se recomienda en cualquier tipo de convulsión. Ya si pasa más de los 5 minutos y está en un medio extrahospitalario, pues sí se le puede poner diazepam rectal 0,5 miligramos kilogramo peso. Y si está en un medio intrahospitalario, ya se le hace una evaluación más completa, donde se le hace el ABCD, donde vamos a dar prioridad a lo que es una buena oxigenación cerebral, una correcta función respiratoria. Bueno, ya pasó su convulsión febril, ya no está convulsionando, pero tiene fiebre. Le bajamos la fiebre con medios físicos y con antipiréticos. Los antipiréticos que más solemos usar en nuestro medio pues son básicamente esos tres, ¿no? El metamizol, el paracetamol o el ibuprofeno. También se pueden dar otros como naproxeno, pero los que tenemos más en nuestro medio son estos tres. En menores de 6 meses está recomendado pues dar lo que serían el metamizol y el paracetamol. Ahí están las dosis, pueden verlas. Y en mayores a 6 meses el ibuprofeno. Pero hay que tomar en cuenta que estos no están recomendados como profilaxis, o sea, los antiepilépticos ni los antitérmicos van a prevenir como tal el desarrollo de una epilepsia o el desarrollo de crisis febriles recurrentes. No lo previenen. Y además el uso de antiepilépticos pues es mayor el riesgo que el beneficio, ya que pues presentan hepatotoxicidad, presentan depresión, presentan pérdida de peso, daño pancreático. No está recomendado en este tipo de convulsiones porque son febriles, son benignas, no presentan mayor problemas. El pronóstico es muy bueno. Las secuelas neurológicas son excepcionales a anecdóticas, no se ve en el medio. Es un desarrollo neurocognitivo normal en este tipo de niños. Lo que sí es frecuente son las recurrencias. De un 30 a 45% o hasta un 50% puede presentarse en ¿qué pacientes? Generalmente menores de un año, que hayan presentado antecedentes familiares de episodios convulsivos febriles, con una baja temperatura en la primera convulsión, o sea, menor a 38 grados centígrados, o que hayan sido una convulsión febril de tipo atípica, como ya la conocemos. El riesgo de desarrollar epilepsia en estos pacientes es bajo. No digo que es nulo, pero es bajo. Es de un 2 a 10%. Uno me diría 2% ya es nomás cierto riesgo. Hay que tomar en cuenta que un niño en general tiene un riesgo de desarrollo de epilepsia sin ninguna alteración de episodio febril de un 1%. Este tipo de convulsión le aumenta un 1% en los casos de convulsiones febriles atípicas y pues dependiendo de su severidad, si han sido convulsiones febriles atípicas, pues pueden llegar hasta un 10%. En lo que les decía, pacientes menores a un año,
a partir de la segunda convulsión febril, que tengan antecedentes de convulsiones febriles que hayan sido atípicas o anomalías neurológicas previas, o primera convulsión febril tras vacunación. Entonces sí podrían tener un poco más de riesgo. Bueno, con esta tabla resumimos de una manera práctica y sencilla lo que se debe hacer ante una convulsión febril. Es una convulsión activa. Hacemos rápidamente el triángulo de evaluación pediátrica. Vemos si hay cianosis, vemos la coloración, vemos la parte respiratoria, tiene o no mecánica de circulación, la perfusión. Ya, rápidamente vemos eso. Y hacemos el ABCD. Entonces se le pone vía aire permeable y se les da oxígeno al 100% con mascarilla, con bolsa de reservorio. Y en el B, si vemos que no tiene buena mecánica ventilatoria, entonces hacemos ya ventilación a presión positiva. Vemos en la parte C la probabilidad de canalizar una vía para, a través de esa vía, darle lo que serían los antipilépticos y reposición volumétrica si es que ameritara. En el D vamos a ver el estado neurológico y en el E pues la temperatura, cuánto está y los medios físicos que tendremos que hacer en ese momento. ¿Tiene vía venosa periférica canalizada? Sí. Si tiene sí, entonces le damos el diazepam o el midazolam a 0,3 miligramos kilogramo peso, y si dice no, o sea, si no es el caso, pues le daríamos midazolam intranasal o intramucosa o oral, o incluso rectal. Si es intramucosa oral o rectal, le damos 0,5 miligramos kilogramo peso, y si es intranasal a 0,2 miligramos. Ya, y si continúa, pues se lo maneja como un estatus febril, que es un tema aparte que lo podemos ver otro día. Ahora, no es activa. Entonces le hacemos rápidamente la exploración, si es típica o atípica, con la exploración neurológica, física, con la historia clínica y todo eso, y valoramos si cumple los criterios o no para hacer exámenes complementarios. El tratamiento, ya les dije que si es convulsión febril, es benigna, se autolimita, no pasa nada, listo. Preventivo, no antitérmicos, no antibióticos, porque no previene nada. Pronóstico es excelente. Recurrencia sí puede presentar en estos criterios que ya hemos visto, y riesgos de epilepsia en los criterios que ya hemos visto hace un momento también. Para no redundar más, terminamos con esto de diagnósticos diferenciales. Ya los hemos visto, solamente aumentar unos cuantos más que están muy relacionados a las convulsiones febriles, que son los delirios febriles, que van a tener temperaturas elevadas, pero no van a tener una pérdida de conciencia como tal, sino una alteración sin movimientos tónico-clónicos. El temblor febril, que sí van a tener movimientos, pero van a ser más espaciados, van a ser mucho más rápidos, no tan pronunciados. El síncope febril, que van a tener una alteración de conciencia, un compromiso de conciencia, pero va a ser casi instantánea. La crisis parainfecciosas, que está relacionado a infecciones bacterianas sobreagregadas, crisis en la infección del sistema nervioso central, como las meningitis, la encefalitis, y el síndrome de Dravet, que se caracteriza por tener una alteración, por un desarrollo neurocognitivo totalmente normal. Hasta el primer año se suele presentar esta convulsión, y una vez que se presenta, a partir del segundo año, empieza ya una alteración de desarrollo neuromotor. Y bueno, ¿de dónde sacamos todo lo que te hemos mostrado aquí en pantalla? Aquí puedes ver la bibliografía. Hemos usado una que otra guía americana, otra española, una colombiana y una que otra por ahí, todo de que sea un margen de los 5 años.